si lo puedes abrir, bueno, más bien poner en presentación. ¿Ya me escuchan? Listo, Adriana, ya está y sí te escuchamos. Gracias. Bueno, pues el tema que yo tengo es el uso de la corriente rusa para el aumento de fuerza muscular del cuádriceps en alumnos de una universidad pública. Mi nombre es Adriana Plata Ayala. Como introducción, tengo aquí algunos aspectos que quiero resaltar. Actualmente existen muchos o varios métodos que están orientados al desarrollo y mejora de la función muscular. Dentro de estos métodos, pues se incluyen la mejora de las capacidades musculares, como son fuerza, potencia y resistencia. Y dentro de estos métodos, justamente la corriente eléctrica ha sido empleada para promover este entrenamiento. En fisioterapia y en rehabilitación se utilizan constantemente para el manejo de la miotrofia, ya sea por alguna situación patológica o derivada de la propia eh, inactividad. Entonces, la corriente rusa, por el tipo de corriente que es, promueve una mejor adaptación en el paciente. La corriente rusa es una corriente alterna. Actualmente tengo una diapositiva más adelante donde explico que actualmente para el manejo de la fuerza muscular utilizamos corrientes farádicas. Entonces, la sensación de la corriente farádica llega a ser molesta derivado de que pues es una corriente directa. A diferencia de la corriente rusa, pues la corriente rusa es una corriente alterna que viaja a través de una corriente portadora de media frecuencia. Sin embargo, la frecuencia de tratamiento resulta ser una frecuencia baja. Entonces, otra de las ventajas que tiene es que como viaja a través de trenes o de ráfagas, esto permite que el músculo reciba una gran cantidad de frecuencia, de repeticiones de un pulso por segundo y con una buena adaptación. Y pues bueno, por otra parte, la ventaja o la bondad que tiene esta corriente es que se promueve para la ganancia de capacidades musculares. Uno de los parámetros principales que tenemos para dosificar o para utilizar más bien este tipo de corriente es su reclutamiento temporal del músculo, el cual pues se va a encontrar relacionado, según los autores, con el tipo de fibras musculares y su frecuencia de tetanización. Hablamos de tipos de fibras musculares cuando hablamos justamente de las capacidades musculares, fuerza, potencia y resistencia a la fatiga. Entonces, una de las ventajas que promueve esta corriente es que al poder modificar nosotros la frecuencia de tratamiento, entonces estaríamos incidiendo directamente sobre el tipo de fibra muscular y directamente también sobre la capacidad muscular. Y entonces, como hablamos de las frecuencias de reclutamiento, Bolt, Snyder y McClure proponen que en un rango de frecuencias de 10 a 50 Hz vamos a estar estimulando las fibras tipo 1. Estas fibras tipo 1 pues son las fibras lentas, las fibras de resistencia, de contracción continuada. Eh, de 50 a 90 Hz estamos estimulando a las fibras tipo 2A y de 90 a 120 Hz estaremos estimulando entonces las fibras tipo 2B. Y en este sentido, entonces, el objetivo del proyecto es determinar cuáles son las modificaciones electrofisiológicas del cuádriceps debido a la estimulación eléctrica por corriente rusa.
Aquí lo que proponemos es hacer algunos análisis con dos herramientas. Una es la electromiografía de superficie y la otra es dinamometría isocinética. A lo largo de las revisiones que me han hecho favor de hacer en mi protocolo, eh, pues ha cambiado de alguna manera, la idea de investigación no ha cambiado, pero sí los métodos que vamos a utilizar. Entonces, en alguna otra revisión me proponían que la dinamometría isocinética no era suficiente para ver las modificaciones del músculo, modificaciones electrofisiológicas. Entonces, como sabemos, dinamometría isocinética nos puede otorgar datos como picos de torque, watts cuando estamos trabajando con una fuerza más una velocidad, y pues los joules cuando estamos trabajando o hablando de el dato que obtenemos a través de la resistencia. Entonces, a esto le vamos a agregar un análisis electromiográfico para ver realmente cómo se está comportando la fibra muscular del cuádriceps en su vasto lateral. Y la población que pretendemos estudiar, pues es una población de 120 participantes sanos. ¿Por qué sanos y por qué no deportistas? Porque en estudios que hemos revisado en el estado del arte, en sus conclusiones algunos refieren que ha habido estudios semejantes en donde a los deportistas se les aplica una corriente eléctrica, pero al final en las conclusiones ellos definen, en realidad no sabemos qué fue lo que hizo que aumentara esta capacidad, si el ejercicio como tal o la corriente. Y existen otros estudios en donde solamente se ha utilizado corriente. Sin embargo, el método de evaluación no ha sido un método como tal cuantitativo. ¿Por qué la importancia de esto? Porque en fisioterapia no tenemos tantos parámetros establecidos para el logro del aumento de la fuerza muscular, así como no tenemos para muchas otras cosas. El sábado pasado, Jaime hablaba de cómo establecer parámetros para el frío. En fisioterapia carecemos todavía de la estandarización de estos parámetros. Entre ellos, pues bueno, la corriente eléctrica y el uso de la corriente rusa se usa pues a veces indiscriminadamente, sin embargo los parámetros no están bien definidos. Entonces, el muestreo, me hacían también por ahí alguna observación de cómo iba a ser el muestreo y por qué no integrábamos un grupo control. En un inicio yo comencé solamente con 3 grupos, derivado de la esquematización de frecuencias que les presenté anteriormente. Tenía solamente 3 grupos, que eran los grupos de intervención, los grupos va a tener una aplicación de un Hertz, que fisiológicamente creemos que no va a tener como ninguna respuesta. Estos 4 grupos entonces van a estar compuestos aleatoriamente. También teníamos como la discusión de la edad. ¿Por qué era importante la edad? Porque nosotros consideramos en un rango de edad de 18 a 25 años. Y pues bueno, encontramos en la bibliografía que Cruz H en el 2020 define que la masa muscular manifiesta su máximo nivel de eficiencia entre los 16 y 20 años en mujeres y 18 a 25 años en varones. Por tanto, a esta edad pues se ha alcanzado el nivel óptimo muscular. Con todo esto, se hipotetiza que dado que la estimulación eléctrica por corriente rusa tiene efectos musculares favorables para el aumento de fuerza, potencia y resistencia, y
que el análisis electromiográfico, tanto de electromiografía como de dinamometría, son métodos no invasivos para evaluar la actividad muscular, entonces será posible cuantificar los cambios electrofisiológicos musculares y físicos producidos por la aplicación de esta corriente. Este es el estado del arte. Aquí tengo algunos datos. Si bien la bibliografía no es reciente, tampoco les quiero comentar que tampoco hay como tanta bibliografía que hable específicamente de la aplicación de la corriente. Hay muchos estudios en donde encontramos que sí se ha aplicado la corriente, sin embargo, los métodos para analizar sus resultados no son los óptimos y así lo refieren algunos artículos. Entonces, hay un metaanálisis en donde nos dice aquí que se necesitan nuevos ensayos en el último que ven ustedes aquí en la tabla, en donde me llama la atención que dice que necesitamos nuevos ensayos controlados, cuasi aleatorios, para determinar mejor los parámetros óptimos de tratamiento de electroestimulación neuromuscular. Y bueno, aquí habla acerca de los equipos o de las herramientas que se han utilizado justamente para evaluar estos datos electrofisiológicos. Mi justificación entonces está basada en que la corriente rusa, al ser una corriente alterna, como les comentaba, tiene una mejor adaptabilidad y una mejor respuesta motora y sensitiva en el paciente, a diferencia de la corriente farádica, que es la que usualmente se ha estado utilizando con parámetros tan poco especificados, pero se ha estado utilizando para la ganancia de fuerza muscular. Por el tipo de corriente, entonces, la corriente rusa disminuye la incomodidad sensitiva y además ha demostrado resultados favorables para el aumento de fuerza, masa y potencia muscular. Entonces, a pesar del aumento de su uso, pues no existen rangos de frecuencia específicos para eficientar su aplicación. Entonces, justamente es lo que nosotros estamos buscando, eficientar la aplicación a través de la estandarización de parámetros. En mi planteamiento del problema, propongo entonces en mi argumentación que existen pocas bases para referenciar esta dosificación, la cual es clave para continuar en el camino de investigación y desarrollar obviamente pues más proyectos que contribuyan al fortalecimiento de estos datos relacionados a la aplicación del método de estimulación. Y entonces pues con esto buscar evidencia científica para aumentar el nivel de confianza del uso de la corriente alterna. Entonces, mi pregunta de investigación se deriva a qué modificaciones electrofisiológicas se obtendrán del cuádriceps debido a la estimulación eléctrica por corriente rusa a distintas frecuencias mediante el análisis de señales electromiográficas y dinamometría en individuos sanos. Lo que pretendemos con esto pues es cuantificar los cambios electrofisiológicos, musculares y físicos producidos por la corriente rusa. Dentro de los objetivos es pues determinar cuáles son las modificaciones que sufrió o que ha tenido el músculo debido a la estimulación eléctrica a través de señales de un análisis lineal. La electromiografía de superficie va a tener dos bases principales, el análisis lineal y el análisis no lineal de estas señales, y la dinamometría isocinética a través de la evaluación de fuerza, potencia y resistencia. Fuerza a través de newtons, potencia a través de watts y resistencia a través de joules. Dentro de los objetivos particulares yo planteo estos, que con cada uno de ellos se va a tener como pues justamente un objetivo y se van a obtener datos que creemos que van a ser importantes.
Uno, pues es aportar una propuesta como sustento para la dosificación y prescripción de corriente rusa en la habilitación, que es propiamente lo que hacemos en fisioterapia, habilitar, y en rehabilitación, pues justamente hacemos la rehabilitación cuando ya ha habido un proceso de daño. Y obviamente para el entrenamiento. Vamos a seleccionar los grupos que integrarán la muestra para la aplicación de diferentes parámetros de manera aleatoria, realizar las mediciones iniciales con electromiografía de superficie y dinamometría a los grupos, aplicar las sesiones de corriente rusa de acuerdo al grupo al que pertenece, 50, 90, 120 o 1 Hz, aplicar las sesiones de corriente rusa, realizar las mediciones finales a través de las mismas herramientas y analizar los resultados obtenidos de la frecuencia eléctrica por corriente rusa más apropiada para el aumento de cada una de las capacidades. El tipo de diseño de estudio es Adriana, un ya se te tipo... acabó el tiempo, por favor. Ya pasaste de Ok, 20 minutos. No sé qué más ok. tengas. Solamente mi tipo de estudio, prospectivo, explicativo, experimental y randomizado. Randomizado me hacían también por ahí alguna observación y pues bueno, el estudio randomizado consiste justamente en la aleatorización que le vamos a dar a la muestra. Quisiera, bueno, ahorita está en rojo por contingencia, está cerrada la facultad. Y pues bueno, quisiera solamente que vieran mi análisis. Yo no tenía muy claro qué es lo que qué es lo que iba yo a hacer con estos análisis. Entonces, me di a la tarea de hacer una prueba piloto con 10 participantes y les puse solamente 50 Hz. Estos 10 participantes no van a entrar. Sin embargo, lo hice para poder identificar cuál iba a ser el análisis que le iba yo a dar a mis datos. Entonces, lo que pude observar es que una vez concentrados los datos en la cédula de recolección, apliqué a estos 10 participantes, a estas 10 pruebas, una prueba dependency test para analizar si los datos están distribuidos normalmente. E hice un histograma de distribución con la finalidad de identificar si los valores cuentan con valores paramétricos o no a través de una prueba de Friedman test. Y una vez obtenidos estos datos, determiné si utilizar una prueba ANOVA de 2 días de 2 vías, para comparar los resultados del antes y después de la estimulación eléctrica por corriente rusa entre cada individuo y con los 4 grupos participantes, que es lo que se pretende hacer, o una prueba de Wilcoxon de una cola en el caso de los valores no paramétricos, para así concluir si hay o no una diferencia significativa entre los resultados. Pues si se me acabó el tiempo, creo que sería todo. Estas son mis referencias y pues este es mi cronograma. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Si Voy puedes, a dejar de compartir. te agradezco. Les reiteramos a los presentes que tienen que tener su cámara abierta, es decir, tienen que estar presentes. Blanca y no sé quién más anda por ahí que nada más tiene. Bueno, Angelita que trabaja aquí, ¿no? Pero no hay problema. Bien, bueno, voy a dirigir esta primera. Doctor Rivera, quisiera hacernos algunas observaciones. Por favor, buenos días. Buenos días. Con todo gusto. Bueno, sin duda es un tema relevante. Tengo varias observaciones en beneficio. Adriana. Gracias, doctor. En el marco de teorización hay una confusión, si bien al final se establecen las unidades de las variables entre fuerza, potencia y resistencia. Hay que aclararlos. Fuerza es igual a masa por aceleración, la potencia es por unidad de tiempo y la resistencia. En este mismo marco de teorización vienen conceptos de trofismo, es decir, masa muscular, viene concepto de fuerza, viene asimismo
el concepto de electrofisiología. Entonces, se cruzan muchas variables y no se aprecia la variable de desenlace, es decir, el objetivo o meta. Y es difícil de entenderlo por la forma en que se nos presenta. Primero se presenta la hipótesis y la pregunta de investigación se presenta después. La hipótesis es una respuesta provisional a la pregunta básica de investigación. Y la hipótesis nos dice una cosa, la pregunta de investigación nos dice otra y el objetivo nos dice otra. En una nos habla de electrofisiología y fuerza, en la pregunta, entonces hay que alinearlas. Cierto. Por ejemplo, ¿cuáles son los efectos cuál es la diferencia entre las corrientes parádicas y corrientes rusas sobre la fuerza, la potencia y trofismo muscular? Y de ahí se deriva la hipótesis. Las corrientes rusas tienen un efecto mejor o mayor que la corriente farádica. Entonces de ahí ya se pueden derivar las pruebas estadísticas que propone, que también parece una torre de Babel. Porque, ¿qué diferencia habría entre una NOVA, una T de Student o una T de Welch? En ánimo del tiempo, le voy a decir, el análisis de la varianza nos da una razón F. ¿Cuál es la prueba F, la razón F? Le pregunto a usted. Ok. Bueno, lo primero que queremos hacer es determinar si ¿Qué fueron... es? Escuche bien, por favor. Ok, Lo digo con mucho respeto. gracias. ¿Qué es una prueba F? O Una más bien, prueba el de este tipo. estadístico F. ¿Qué nos dice la F? Es el resultado final del análisis de la varianza, ¿es correcto? Ok, ¿Sí? sí. Descríbame qué es una F. Es una prueba que nos sirve para determinar si tenemos o no muestras paramétricas o no paramétricas. Perfectamente mal contestado, no. La prueba F es una razón de varianzas en el grupo y entre grupos. Aquí va a sacar, si es un análisis de varianza de dos vías, va a sacar F1 y F2. F1, ¿cuál sería? Y F2, ¿cuál sería? Pues F1 que vamos a observar cambios electrofisiológicos. ¿Y F2? No vamos a observar cambios electrofisiológicos. No, totalmente mal. Repase muy bien ese concepto. Ok. Y luego nos muestra la prueba T. No estoy cierto si la prueba de Friedman sea la mejor prueba para ver, es una prueba de bondad de ajuste, para ver si es una prueba paramétrica o no paramétrica la que se va a utilizar. Se abusa del término parámetro. Parámetro es un concepto estadístico, más bien serían variables. Habla parámetro, parámetro, parámetro. Es una paramedida y frecuentemente se utiliza mal. Son las variables del estudio, no los parámetros. Los parámetros los va a dar ya como consecuencia de las variables del estudio. Por favor, estudie el concepto de parámetro. Ahora bien, si dice electrofisiología, tendría que ser potenciales de acción. Potenciales de acción o potenciales de membrana. Y tendría que registrar, si es electrofisiología, tendría que registrar cuál es el potencial de reposo en membrana y el potencial de acción para ver la fuerza. Y también, como último comentario, además de otros, repase el concepto de unidad motora, porque una persona sumamente delgada puede levantar más peso, tener más fuerza, tener más potencia que una persona muy musculada. Y esa es la teoría del reclutamiento o teoría de la neurona motora, en la cual es el reclutamiento lo que hace la fuerza. Y por eso podemos ver en un gimnasio a una persona que, siendo muy delgada, sin aumentar la masa muscular, tiene más fuerza que una persona que no la tiene. Y el tipo de estudio también revíselo, porque se mezcla el modelo de estudio con el tipo de estudio. Es decir, yo le recomiendo que lea a Ignacio Méndez o algún otro autor, nomás refiéralo bien,
para ver si es prospectivo, si es transversal, si es longitudinal, entre otros. Aquí dejo mis comentarios y los demás los haré llegar. El trabajo, sin duda, es una idea intelectualmente valiosa, pero tiene muchos errores en su construcción. Gracias. Muchas gracias. Wolfgang. Sí, muy buenos días. Tengo algunas cosas, algunos detalles nada más y una pregunta que es un poquito más amplia. Primero, por ejemplo, el título, ¿por qué alumnos de una universidad pública? Pues yo creo que son universitarias, ¿no? No importa si es pública o privada. O mejor todavía, decía porque también, ¿por qué universitarios? ¿Cuál es la diferencia entre universitarios y no universitarios? Entonces sería más bien la caracterización de las personas como lo tuviste después en la población, ¿no? De jóvenes entre 18 y 25, algo así, ¿no? Eso hay que pensar. Porque eso hace pensar cuando se ve ese título, es algo específico para esta gente, pero no lo es, ¿no? Luego, la hipótesis sí tiene que ser más exacta. La hipótesis que pones es nada más muy general. La cosa es que tú comparas 3 diferentes corrientes, pues entonces de ahí tiene que salir algo, ¿no? ¿Cuál es mejor para la fuerza o cuál es mejor para la potencia? Entonces la hipótesis tendría que relacionarse con tus variables que estás midiendo. Y luego tengo la problemática, pues la electromiografía, ¿para qué? Yo todavía no veo cuáles son los criterios que te dicen que esto es lo que, bueno, para diferenciar los 3 grupos, ¿qué significa que es mejor o peor? No sé qué nos puede arrojar ahí la electromiografía, además que no dices en qué movimiento. Sí, porque la electromiografía se hace, bueno, que yo conozco, no soy experto tampoco, pero más o menos, en la idea cuáles fibras musculares están empezando a desarrollar fuerza en un cierto movimiento. Tiene que relacionarse con un movimiento, no sé en cuál. Entonces, eso hay que aclarar, ¿no? Para que sepamos cuáles son los criterios que utilizas para decir que eso es bueno o malo, ¿no? Entre comillas, lo que son las 3 diferentes frecuencias que tú aplicas. Y finalmente hablas en la parte introductoria de la diferenciación según diferentes tipos de fibras. Sería bonito que esto realmente compruebas, pero yo la verdad no sé cómo. Sí, con estas 2 mediciones no puedo ver dónde está la diferenciación. Bueno, quizás existe, pero lo tendrías que explicar, ¿no? Para que realmente tengamos una visión de la diferenciación de esas fibras, porque creo que eso es muy importante saber, ¿no? ¿Cuál de estas frecuencias, que me puedo imaginar, así como está en la de arte, que cada frecuencia tiene efectos específicos según los tipos de fibra que tienes. Entonces sería bien que pudiéramos tener una información sobre esto, y ahí a lo mejor se necesita alguna medición diferente y hay que ver en qué forma se puede hacer. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Doctora Rebeca, please. Gracias. Buen día a todos, a todas otra vez. Adriana, buen día. Buen día, doctora. Adriana, yo tengo 2 preguntas. Una es con relación a esta última parte que nos presentaste, en donde ya señalas que hiciste un análisis estadístico preliminar. ¿Cuál fue el objetivo? No me quedó claro para qué lo hiciste. ¿Podrías platicar más acerca de esto?
No tenía como idea, doctora, de cuáles iban a ser mis análisis estadísticos. Entonces, quise hacer como esta prueba para ver a qué los tenía yo que someter. No es una prueba piloto como tal para observar cambios ni nada, sino ya teniendo el resultado, cuál iba a ser el manejo estadístico que le iba a dar al resultado. Y obviamente pues afinar algunos detalles como la aplicación de electrodos de electromiografía, la posición del paciente o de la persona en el equipo de dinamometría, etcétera. Ok, ¿se puede decir que entonces ya piloteaste todo tu proceso de trabajo de campo? Pues de cierta manera sí, la idea, le comento, era porque no tenía yo ni idea de qué manejo estadístico le iba yo a dar al resultado. En algún momento propuse una TED Student, que pues ya al tener los datos, pues el manejo fue primero ver si a través de un histograma, si las muestras son paramétricas o no paramétricas. Entonces, sí tengo obviamente que ajustar ahorita con lo que me están comentando. Sin embargo, pues no tenía yo ni idea de qué iba a hacer con esos datos. Ok. Y otra más que pregunta es un comentario. Fíjate que veo así, podría pensarse que desorganizadamente tu exposición, pero ¿cuál fue la lógica que seguiste? Porque de repente entraste a la metodología y luego volviste a definir una serie de conceptos que son parte del marco teórico. Sin embargo, me pregunto si tenía una lógica haberlo hecho así. Sí, como que fuiste y regresaste a la hora de la exposición. No, pues la verdad es que lo hice conforme la estructura de las plantillas. Se me hizo importante mencionar la muestra al inicio y después retomarla al final. Solamente creo que es lo único que moví, cómo iban a estar constituidos los grupos. Ok. ¿Hubo cambio de plantillas o por qué? No. Lo que hice fue tomar mi grupo de muestra y explicarlo al inicio para decir que voy a tener mis grupos de aplicación con respecto a la esquematización de frecuencias que les presentaba. Okay, gracias. De mi parte es todo. Gracias, Adriana. Muchas gracias, doctora Rebeca. Adriana, yo tengo también unas pequeñas observaciones que quisiera que creo, y eso reitero para los que van integrándose más tarde, se pueden solventar si tenemos el documento en Word. Esto es muy importante. Si no tenemos el documento en Word de ustedes, es muy difícil que podamos realmente como dar este seguimiento, ¿no?, a la presentación de PowerPoint. Porque el PowerPoint obviamente obedece a una estructura que debe de cumplirse en 20 minutos, que sea lo más rápido posible, etcétera. Pero seguramente hay datos muy importantes en tu documento de Word que quizá podrían ya explicarnos algunas de las consideraciones que estamos haciendo. Yo les pido a todos, por favor, que tienen que enviar su documento de Word o no van a presentar en PowerPoint, sencillamente. Empezamos a presentar en Word. Esa sería una sugerencia que voy a hacer a la universidad, porque no sabemos exactamente cómo es que están tomando estas decisiones y lo entendemos, ¿no? Quizás la plantilla tiene una estructura que no corresponde al documento, en fin, pero sí nos interesa mucho tener sus documentos de Word antes para poder ver cómo van. Y de ahí precisamente yo tenía algunas preguntas que ya me sumo a algunos de mis compañeros. ¿Por qué dices pacientes sanos? O sea, ¿y por qué después dices que universitarios, no? O sea, hay una diferencia entre una gente que es sana universitaria y una gente sana que es de la población normal. No, nada más es una aclaración, que espero que en el documento pueda ser más especificada y más sustentada, porque sí justificas que se ha hecho tratamiento, creo, con atletas que ya han tenido problemas y que los resultados no han sido lo suficientemente. Entonces sí es importante que justifiques por qué sanos, por qué universitarios, por qué no población en general, porque obviamente los universitarios quizá tengan características diferentes, ¿no? No sé.
Y la segunda es, y esto les pasa a muchos, y por favor, hay una sugerencia que se hizo la vez pasada, a lo mejor no, ya te veías que teníamos problemas con tu internet, y lo repito para todos, por favor hagan el ejercicio de alinear el tema, los objetivos, la hipótesis, para que ustedes se den cuenta de manera visual cómo debe de corresponder el tema con su hipótesis, con sus objetivos, y que todos estén alineados. Porque existe la confusión, y eso no eres la primera, sino ya en varios, de que presentan en los objetivos el procedimiento metodológico. Eso no son objetivos de la investigación. O sea, el que vayas a aplicar, y eso, ese ya es un procedimiento de tu metodología, pero no es un objetivo de tu investigación. Precisamente los objetivos de tu investigación están ligados a qué vas a lograr con los amperes o con la diferente dosificación que haces. Ese es lo rico de tu investigación, y no están totalmente sustentados en tus objetivos, sobre todo los específicos. Yo sí te sugeriría que hagas este planteamiento horizontal, ponle así como quieras, en una de Excel o en una de Word o como quieras, pero ve cuál es tu tema, cuáles son tus objetivos, y por favor no incluyan la metodología como una parte de los objetivos específicos, porque eso precisamente viene en metodología. ¿Sí? Para eso tienen todo un procedimiento metodológico en donde vas a tener que describir todo eso que estabas tú incluyendo en objetivos específicos. Entonces, sí, por favor, con este ejercicio que hagas, así vamos a decir visual, estoy segura que te va a dar mucha luz de cómo deben de ir correspondiéndose, porque en ningún lugar tienes que estar mencionando, ¿no?, que vas a aplicar y que vas a seleccionar. Eso es metodología, ¿sí? Entonces, por favor, para que lo tengamos, ¿sí? Estas serían todas las sugerencias que te tengo, y por favor, envíenos su documento en Word, por favor. Muchas gracias. 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 Le pedimos, por favor, ahora al alumno César Guayabardo que nos comparta su presentación. Hola, buen día. Hola, buen día, César. No sé si ya se vea. Ya estás apenas compartiendo. Listo, ya nada más abrir tu presentación. Ponerla en presentación, por favor. Adriana, ¿me prestas el cargador? Bueno, lo que yo quiero hacer en mi tesis es un estudio comparativo de intervención entre lo que es aplicar la magnetoterapia y la crioterapia para modificar la acidosis láctica y los niveles de sensación de recuperación en futbolistas profesionales. Entonces nos dice que la electroterapia es un sistema electrónico capaz de generar un campo magnético dinámico. La energía que se usa proviene de un equipo. ¿Sí me escuchan? Porque se me borró mi... perdón. Entonces Se acabó la pila. Ya está tu presentación, César. Parece que traía problemas con la pila. Sí. Lo mencionó. Yo creo que se le acabó la pila. Sí, ¿les parece que pasemos al siguiente alumno? Por favor. Le pedimos, por favor, entonces al alumno Díaz Enciso Mario que nos proyecte su presentación. Buenos días a todos. Hola, Mario. Ya la estamos viendo, ya nada más abrirla. Ahí está, ya está listo. Ok, perfecto. Buenos días a todos. El tema de mi investigación es el uso de videos deportivos para el incremento de la actividad física en niños y niñas de 6 a 12 años en Texcoco, Estado de México. El presente proyecto de investigación tiene como finalidad el incrementar la actividad físico-deportiva con contenido audiovisual en niños de 6 a 12 años que cursan la escuela primaria como herramienta para incrementar su interés en la realización de actividad físico-deportiva.
En diversos estudios se ha demostrado que la falta de actividad física es un factor de riesgo para las afecciones coronarias, la obesidad, la diabetes tipo 2, según diversas investigaciones. La medición y la aplicación de este cuestionario será una población de 400 niños, y el objetivo será para saber en qué etapa del modelo transteórico se encuentran los niños y las niñas en la actividad físico-deportiva y llevarlo a una etapa mayor de este modelo. Como ya lo mencioné, el cuestionario va a estar basado en el modelo transteórico de Prochaska y Di Clemente, y este cuestionario fue diseñado para medir 5 factores del modelo. Se disponen 5 fases, que es la precontemplación, la contemplación, preparación, la acción y el mantenimiento. Como antecedentes del estudio, se tiene cuando Di Clemente, perdón, cuando Di Clemente y Prochaska realizaron un análisis empírico utilizando fumadores bajo tratamiento profesional con el objetivo de identificar las etapas de cambios. Dichos autores encontraron que los participantes se encontraban en diferentes estadios en un camino para dejar de fumar. Así que su investigación les permitió identificar 5 etapas, las antes mencionadas, que es la precontemplación, la contemplación, la preparación, determinación, acción y mantenimiento. Y al pasar de los años, estas investigaciones se han adaptado a diferentes cambios de conducta en diferentes áreas, incluidas el deporte, pero en la población infantil se encuentra poca información. Por otra parte, de acuerdo a una empresa estadounidense, Common Sense Media, en el 2015 el tiempo que se dedicaba para ver los videos online ocupaba el quinto lugar, lo que refiere a la actividad preferidas entre televisión, música y videojuegos. El estudio del último año, del 2019, llevó los videos en línea como la actividad favorita entre los niños y jóvenes. Los niños entre 8 y 12 años pasan entre 4 y 4 horas 44 al día frente de la pantalla, mientras que los adolescentes están enganchados de 7 hasta 8 horas en ella. Las encuestas realizadas a más de 1.600 menores de edad entre marzo y abril pasado identifican que el porcentaje de adolescentes ha incrementado hasta 8 horas diarias. El planteamiento del problema es 1 de cada 20 niñas y niños menores de 5 años y 1 de cada 3 entre 6 y 19 años padecen sobrepeso y obesidad en México. Lo cual, como ya sabemos, a México nos coloca entre los primeros lugares de obesidad infantil a nivel mundial. Esto mencionado por la UNICEF del 2015. La actividad física es importante para los niños porque está directamente relacionada con su salud, ya que mejora la funcionalidad cardiorrespiratoria, el control de la presión sanguínea y contribuye al mantenimiento del peso ideal. Si agregamos a esto la adopción de un estilo de vida activo o temprana edad, puede continuar hasta la adultez. Justificación. Mi pregunta de investigación es ¿cómo los videos deportivos influyen en los niños en su realización de actividad físico-deportiva? Esta investigación pretende conocer en qué etapa se encuentran los niños del municipio de Texcoco y si el contenido audiovisual ayuda a llevarlos a una etapa más adelante en el modelo transteórico. Como hipótesis tenemos, existe una relación significativa entre el contenido audiovisual y la actividad física que realizan los niños de 6 y 12 años. El objetivo general es incrementar la actividad física de niños de 6 a 12 años en el municipio de Texcoco con el uso de contenido audiovisual. Objetivos específicos: conocer el nivel de actividad física de los niños en las escuelas públicas y privadas, conocer en qué etapa del modelo transtórico de la actividad física se encuentran los niños, ya sea la precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. La intervención con contenido audiovisual y la aplicación de cuestionarios para conocer si los niños siguen o avanzaron a una etapa del modelo transteórico. Como metodología tenemos que la intervención va a ser de diseño experimental con un tipo de estudio longitudinal. En tiempo y lugar serían las sesiones de videos que se realizarán cada semana por un tiempo de 6 semanas.
No tengo fecha de ahorita por la cuestión de la pandemia. La población del universo es un estudio que se investigará población escolar con edades comprendidas entre 6 y 12 años, matriculados en las escuelas seleccionadas. Debido a la metodología utilizada en la investigación, no se entrarán en el universo las personas que no se encuentren en el sistema educativo de Texcoco. Los modos de inclusión son alumnos que estén dentro del sistema educativo, como lo he mencionado antes, que sus padres autoricen y que den el consentimiento, y la selección va a ser aleatoria y que deseen participar. De exclusión, niños y niñas que falten a 2 sesiones, que no tengan la autorización de los padres o tutores, y la falta de disponibilidad. De eliminación, niños que no muestren interés o que estén distraídos en más de 2 sesiones. La muestra es, se seleccionarán a 400 niños de 6 a 12 años, como lo hemos mencionado, en el municipio de Texcoco, Estado de México, y se seleccionarán 2 escuelas privadas y públicas, de las cuales se elegirá un grupo de 50 niños y 50 niñas por institución, elegidos de manera aleatoria para la aplicación de los cuestionarios. El procedimiento es coordinar y obtener el permiso de las escuelas, primordialmente con los directores, posteriormente la selección de los niños de manera aleatoria, posterior enviar el consentimiento a los padres y tutores. Una vez obtenido esto, se pasa a la ejecución de la proyección de las 6 semanas de la intervención, la aplicación de los videos cada semana, la aplicación igualmente del instrumento cada semana durante las 6 semanas y posteriormente el análisis y la interpretación de los cuadros estadísticos. Se elaborarán tablas y gráficas de frecuencia para los análisis de los datos obtenidos a través de cuestionarios con el programa estadístico SCPS. Y esto es todo por mi parte. Bueno, disculpen que vuelva a empezar yo. Wolfgang, ¿puedes dar tu opinión, por favor? Sí, cómo no, gracias. Yo tengo muchas dudas aquí. Número 1 es, no nos hablas de tu variable independiente, es decir, de los videos. ¿A qué se refieren videos deportivos? ¿Son transmisiones de un juego? ¿Son cuestiones cómo se hacen diferentes deportes? No sé, ¿no? Entonces, eso es fundamental que sepamos de qué se tratan estos videos. Número 2, muy importante. Bueno, en algún momento, de eso de la actividad física, variable dependiente. En un momento hablas de incrementar la actividad física. En otro momento, no sé dónde estaba, no utilizas la palabra incrementar, sino realizar. Es decir, lo que ya hacen, ahorita lo hacen diferente. Es una pregunta diferente que decir incrementa nada más la actividad física. Y número 3, lo más importante es, no lo mires. No mires si incrementan la actividad física, si tú mires las respuestas a este cuestionario, nada más. Y eso no significa, primero, no significa que corresponda a la realidad. Y segundo, pues el problema de la actividad física de los niños es otra cosa. El ejemplo, yo no conozco esa cosa, ¿cómo se llama? Esa modelo transteórico. Pero el ejemplo que pones de los fumadores me hace bastante claro que se trata de algo, de una decisión autónoma de la persona. Eso puede entender, ¿no? Fumador que tiene problemas y quiere modificar y seguramente pasa por algunas fases. Ok, pero es una decisión autónoma. Pero la decisión de hacer actividad física de un niño no es autónoma, porque depende del papá, ¿sí? Es decir, si el papá no tiene tiempo, o la mamá, de llevarlo a una clase de actividad física, pues mala suerte. Aunque quisiera el niño, no lo va a hacer. Entonces hay que aclarar que tú no estás midiendo el incremento de actividad física, sino solamente las respuestas a este cuestionario. Entonces a lo mejor es decir, esos videos modifican, pues sí, eso es lo que mide este cuestionario, que es la fase en la que están, ¿sí? Pero eso no asegura que hagan más actividad física. Eso es muy importante reconocer. Bueno, algo que sí posiblemente se me olvidó agregar y
mencionar es exactamente eso. Primero se va a hacer una medición con el cuestionario para ver en qué etapa del modelo transteórico se encuentra. Posteriormente viene una intervención con los videos deportivos que son Todavía estoy en esa porque anteriormente me habían sugerido que tomara videos que ya están realizados para aplicarlos, pero mi objetivo es la realización de esos videos enfocados a niños para que realicen mayor actividad física. Entonces, después de esa intervención, ir midiendo cómo va su evolución a través de esas 6 semanas de los niños y en qué etapa terminan, si hay algún avance o quedan igual en la etapa que se encontraban. Sí, pero entonces tu medición es no la actividad física que realmente hacen, sino tu medición es la respuesta a ese cuestionario. Ok, gracias. Entonces podríamos quizás decir que este cuestionario nos refleja la potencialidad o el interés en hacer actividad física, que es a lo mejor también ya una cuestión importante, porque quizás así los niños presionan, entre comillas, un poquito más a sus papás para que los lleven. Sí, tiene razón. Les dejen hacer actividad física, ¿no? No sé. Sí. Siguiente número. Dices que es experimental. No es experimental. Es experimental. No tienes ningún control sobre otras variables que pueden influenciar ahí. Quizás como ejemplo, no sé, lo que me ocurre ahí es, los papás obviamente se enteran de esto, ¿no? Porque tienen que firmar ahí a lo mejor algún consentimiento, y en ese momento los papás se vuelven más conscientes sobre el problema y dicen, sí, es cierto, la actividad física, mi hijo no hace nada, entonces ahorita voy a mejorarlo. Entonces es una cuestión del papá, no del niño. Entonces, como no controlas esto, o es difícil de controlar, no puede ser experimental. Y luego viene algo muy interesante. En tu criterio de eliminación dices, voy a eliminar los niños que no tienen interés. Pues, ¿cómo vas a eliminar a esa gente? Eso es tu resultado. Tú no puedes decir, quiero hacer videos para que tengan más interés de hacer actividad física, y los que no tienen interés los quito. Entonces tu resultado va a ser positivo por omisión, ¿sí? Eso es lo que hacen todas las televisoras, que dicen, miren, la gente que nos escriben, dicen, qué bueno es este programa, pero ¿quién escribe? Nada más que los ven, y los que no ven porque no están interesados. Entonces no puede decir que el programa es bueno. Y aquí pasa lo mismo, no puedes eliminar esos, sino al contrario, estos son los más importantes para ti, porque tienes que saber por qué no tiene interés, por qué mi video no funciona en esa gente. Okay. Pensaste en otra cosa, pero así como lo pusiste, no puede ser. Sí, lo expresé mal, exactamente, sí. Puede ser, ¿no? No sé. Pero sí hay que tomar en cuenta el niño que, no sé, que ve el video, o más bien que se siente enfrente del video y no ve no ve la pantalla. Hay que saber por qué no lo hace, ¿no? Sí, era la cuestión de video que llegue a faltar o que no esté. Sí, eso sí, claro. Eso sí. Bien. Y mi última pregunta es, no conozco el cuestionario, pero puede ser, o me puedo imaginar, que quizás niños, porque empieza con 6 años, ¿no? Entre 6 y 12, niños de 6, 7, 8 años, no sé qué tanta conciencia tienen sobre su posición frente a la actividad física, cuando algunos a lo mejor ni la conocen bien, o solamente conocen la educación física que tienen en su escuela, y no conocen otra cosa. No sé, ¿no? Eso es un problema que no puedo yo ahorita definir, pero hay que aclarar que el cuestionario realmente es aplicable a niños de 6, 7, 8 años. Sí, hay que revisarlo, ¿no? Bueno, ese sería lo que... El instrumento que tengo ya está agregado en el Word, como dice la doctora Lupe, y sí, ya está validado y se ha aplicado en ese ámbito deportivo de niños. Muy bien, entonces eso se tendría que mencionar, ¿no? Eso es fundamental saber. Ok, gracias.
Gracias. Rebeca, doctora Rebeca, perdón. Sí, doctora Lupita, gracias. Hola Mario, buen día. Hola, doctora, buen día. Mario, bueno, yo quisiera, no quisiera más bien ahondar en lo que ya dijo el profesor Wolf. Sin embargo, sí me gustaría hacer señalamientos con relación a este enfoque que le estás dando preventivo de obesidad, de sobrepeso y obesidad. De hecho, así iniciaste la exposición. Sabemos que es un grave problema de salud pública y particularmente en los menores de edad en nuestro país. Ocupamos los primeros lugares a nivel mundial de sobrepeso y obesidad. Y tú le das un enfoque preventivo a tu proyecto. Sin embargo, aquí no nos definiste primero en qué nivel de prevención estarías trabajando. ¿Cómo demostrarías que efectivamente estás previniendo obesidad a través de la exposición de estos videos que de alguna manera van a llevar a los niños a realizar actividad física, según lo que tú planteas? ¿Podrías abordar este punto, por favor? Como menciona el profesor Wolf, posiblemente está mal llevado esa cuestión de incrementar, sino es mejorar el interés sobre los niños sobre la actividad física. Estoy dando un poco por hecho que a mayor interés hay una mayor oportunidad de realización de actividad física, lo cual va a llevar a que el niño tenga un poco más de posibilidades a no tener esas enfermedades. Ok, de acuerdo con esto, entonces estamos planteando el hecho, supongo porque no nos dijiste en qué consisten esos videos y qué tipo de contenidos va a tener, pero me imagino que obviamente son contenidos en donde los niños tienen oportunidad de observar cómo se realiza la actividad física o sensibilizas hacia la realización de la actividad física. Entiendo que entonces vas a promover actividad física a partir de modelar. Sí, va a ser figuras modelando la actividad física, porque si es esto, entonces tu marco teórico tendría también que hablarnos de esta parte como estrategia para construir en un primer momento los videos, pero además para que los niños observen y en ellos se genere el hábito de la actividad física, pues tendría que ser, no sé, una estrategia por modelamiento, se me ocurre. Sí, ahorita estoy en lecturas de... justificar eso y desarrollar los videos. Claro, ahorita estoy en lecturas de artículos sobre, bueno, más de cinematógrafos, donde marcan el timing, todo el ritmo que tiene que llevar ciertos videos para la audiencia infantil. Y exactamente va a ser un tiempo del video hablando cuestión motivacional y la otra realización de actividad física. Y a través de esto de la pandemia, que también hemos visto que ahorita todo se realiza en línea, creo que es una buena herramienta para incrementar el interés y un poco la actividad. Muy bien. Fíjate que usar el modelo transteórico se me hace original en términos de que primero planteas que vas a evaluar la etapa en la que se encuentran los niños, que bueno, ahí no ahondaste, pero bueno, estaríamos hablando de una serie de etapas que identifican niveles de, pues llamémosle así, de compromiso en términos de un cambio conductual, sobre todo en este caso asociado a la actividad física. En este punto tendrías que ahondar más en tu búsqueda documental, en donde se observe que efectivamente el modelo transteórico, por un lado, te permite ubicar a los niños en una etapa y por otro, tendrías que empujar a los niños a llegar a la etapa de contemplación al cambio, sí, que finalmente... O de mantenimiento, sí. Ajá, sí, de contemplarlo, hacerlo y mantenerlo, como bien tú lo señalabas. Entonces, estamos hablando que debes establecer un puente entre este
este modelo teórico que tú estás señalando, en donde te va a permitir, por un lado, evaluar a los niños y ubicarlos en una etapa, y por otro lado, la construcción de tus videos, que también tendrían que ir en este sentido, porque si tú nos estás planteando que vas a ubicar a los niños en una etapa del modelo transteórico, tendríamos que pensar que entonces los videos también tendrían que estar construidos de alguna forma considerando estas etapas para sus contenidos, ¿no? Insisto, empujar a los niños a realizar la actividad física y volver a medir para ver si los niños cambiaron de etapa, que yo lo observaría así, ¿no? El logro de aquel niño que no contemplaba hacer actividad física y de repente lo observas en una etapa de contemplación o ya realizando la actividad física y tú lo puedes demostrar, digo, bueno, eso sería muy bueno, digo, habrás encontrado una posibilidad relevante. Ahora, todo depende también de cómo se construyan estos videos. ¿Tienes equipo para construirlo? Digo, yo sé que tu formación de alguna forma está relacionada, pero me imagino que tenga que entrar aquí gente de mercadotecnia, gente que sepa de la construcción de contenidos visuales. ¿Qué hay al respecto? Porque no nos hablaste de esto. Sí, actualmente, bueno, por la formación que tengo profesional, sí, ya tengo un equipo favorecidamente trabajando, nos dedicamos a la cuestión de marketing y mucho de nuestro trabajo es a través de contenido audiovisual. Por lo mismo el interés y la querer realizar esta investigación. Ok. Bueno, pues hay que seguirle porque, bueno, esto es el inicio, Mario, y has dejado pasar un buen tiempo y seguimos escuchando pues, prácticamente lo mismo, ¿no? Sí. Gracias. Doctor, gracias. Doctor Rivera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguilar. Coincido con mis compañeros. Agrego lo siguiente. Me gustó la secuencia que presentó, fue muy clara. La pregunta en el cómo auxilian los videos en el aumento de la actividad física es muy ambiguo. ¿Por qué? Como lo comentó el maestro Wolf, ¿cuál es el tipo de video? Me parece apropiado el modelo transteórico de Prochaska de estados y procesos, y diagnosticar el estado dentro de las 5 etapas va a generar diferentes contenidos. Es decir, no es lo mismo hacer un audiovisual para una persona contemplativa, como también lo señaló la maestra Rebeca, que en la etapa de mantenimiento. Entonces habría que hacer al menos 5 videos, dependiendo del estado en el que esté, o puede ser uno generalizado. Claro. No queda claro si es universo o muestra, porque nos habló de universo de trabajo, pero habló de muestra, dado que es una población específica. Y la pregunta es, este estudio pues, va a ser útil para esa población. Se pueden hacer interpolaciones a esa, pero si quisiéramos aplicarlo en Yucatán, en Guanajuato, en otro lado, ¿cómo haría la generalización? Tome nota. Posteriormente lo puede afinar en su proyecto. La estadística no está muy clara, nada más dice, voy a hacer estadística inferencial con el SPSS, pero aquí conviene definir el efecto que tiene la variable independiente, que es el video, las características o atributos del video sobre ese aumento en la actividad física, que también es muy ambiguo. Hay que hacer definiciones operacionales, es lo que ha asistido mucho el doctor Paulino, y que está dentro del protocolo que nosotros manejamos. Claro. El estudio de efecto no es experimental, habría que revisar esto, y necesitaremos ver el cuestionario con su confiabilidad y validez para identificar el estado y proceso de Prochaska. Si bien, o Prochaski, que son ingleses, y lo utilizaron, si bien en fumadores, y por cierto,
fracasó con el paso del tiempo, porque siguieron fumando mucho debido a factores ambientales, porque siguió el bombardeo de la mercadotecnia hasta que impusieron, ¿verdad? Y ahorita ya 80 pesos cuesta una cajetilla de cigarros, pues ya la gente ya empieza a reprimirse y reglamentación más fuerte, pero no es el modelo. El modelo me parece idóneo, nada más no estoy cierto si, dado que fue aplicado en adultos, es aplicable en jóvenes, como lo mencionó el maestro Wolf. Pues son observaciones que tendrá que hacer. La secuencia me gustó y adelante con todas las observaciones. Tomen la debida nota. Esperamos que en la próxima presentación nos pueda presentar un muy afinado proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Mario, bueno, solamente unas sugerencias. Hemos hablado de esto en clase y pues siempre hemos comentado, ¿no?, que lo que planteas es una cuestión muy ambiciosa y que bueno, y ojalá que puedas seguirla, pues sí, enmarcando y teniendo como más control sobre todo una serie de variables que no están consideradas y que pueden afectar precisamente la cuestión incluso de la percepción de la actividad física de los adolescentes. Ya no hablemos de la cuestión de que se incrementan o no la práctica, que tú lo mencionas y que obviamente es un objetivo muy, muy ambicioso. Pero simplemente si cambiara la percepción de la importancia de la actividad física, bueno, pues ya estaríamos entrando en un terreno positivo. Aquí la cuestión es que tú presentas un cuestionario que no sabemos cuál es precisamente el enfoque que está teniendo el cuestionario, qué quiere medir, en qué tipo de validez teórica y validez de constructo está basado, y entonces no sabemos exactamente qué es lo que quieres medir. Entonces yo creo que tanto la revisión de la variable de los videos, que es tan relevante porque realmente es tu gran aportación, que espero que en algún momento lo logres y lo difundas, porque como dices, es parte de tu formación y de tu interés. También está la cuestión de cuál es la teoría que sustenta para ti lo que es la actividad física, porque en un principio y a veces hablas de actividad física, luego de actividad física deportiva, y bueno, la verdad es que una cosa es la actividad física y otra cosa será la actividad física deportiva, que estamos hablando ya de dos posturas diferentes, y que tampoco presentaste ninguna revisión de qué significa o en qué tipo de teorías vas a basarte tú para el desarrollo de lo que es la actividad física. Más allá de la aplicación de este modelo transteórico, que es precisamente para medir el impacto, pues no sé a qué te refieres con actividad física o actividad física deportiva en el sentido teórico y después en el sentido de la medición. Creo que la revisión del estado del arte, que me parece, a lo mejor la tienes, como lo he planteado, que por eso tan importante el documento de Word, pues obviamente no presentaste nada, nada, y entonces a los que lo observamos, pues decimos, pues no ha analizado, no ha revisado, no ha tenido nada. Aquí el dilema que vas a tener es que como la misma obesidad es un problema multifactorial, y el hecho de que los jóvenes o los niños o los adolescentes con los que vayas a trabajar, pues también tienen una serie de influencias que a mí en lo personal me gustaría mucho cómo vas a poder controlar. Por ejemplo, la influencia de los padres, el estilo parental de educación, el acceso a instalaciones, el lugar donde viven, el nivel socioeconómico, en fin, una serie de variables que van a determinar si el niño tiene o no la posibilidad, la intención y el fomento de hacer actividad física. Entonces hay muchas variables que realmente tendrías que considerar, no a lo mejor en una escala muy amplia de tantos sujetos, pero a lo mejor de un número más pequeño de sujetos para que pudieras saber cómo es y hablas en algún momento estilo de vida, porque el estilo de vida obviamente tiene muchos factores que no van a solamente a valorar la influencia de tu video, sino exactamente el estilo de vida que tienen estos sujetos, y que es una variable muy amplia y que sí se podría medir, pero no de manera cuantitativa, ahí sí no. Yo te sugeriría, hay unos estudios que están haciendo los españoles en este momento que se llaman itinerarios de vida deportiva.
Y son estudios que de veras, a la persona que conozco que hizo uno, le tardó 10 años en hacer. O sea, estuvo haciendo el seguimiento de niños que empezaron con 4 años y terminó cuando tenían 14 años, preguntándole a los padres y a ellos qué hacían y cómo lo hacían y por qué lo hacían y dónde lo hacían y todo esto, para ver si alguno de estos niños tenía características para llegar a ser talento deportivo. Y bueno, fíjate, se tardó 10 años en hacer la investigación la doctora esta. Entonces, sí, yo creo que este factor de que si al final les gusta la actividad física, al final van a ser buenos atletas, al final van a hacer buen deporte, no es una variable tan sencilla, ¿eh? Y me preocupa que realmente solamente estés hablando de unos contenidos de videos que no conocemos, que sigues elaborando, que no sabemos cuál va a ser el contenido, porque obviamente el contenido, más allá también del modelo transteórico, pues va a ser determinante lo que les pongas ahí. Y no solamente va a ser la mercadotecnia, sino la psicología, la pedagogía, el diseño instruccional y toda esta gente que va a tener que intervenir para que el video realmente sea apropiado, ¿verdad? Y que tenga contenido y orientación para lo que tú quieres que los niños vean en la pantalla. Entonces, yo sí te pido, por favor, que las presentaciones sean más explícitas, que consideres que no solamente es la variable únicamente de, no sé si disminución o adhesión o estimulación de la actividad física, sino cuáles son todos estos factores, tantos factores, que intervienen en que un niño, al final de cuentas, haga actividad física. Y bueno, aquí habrá algunos a lo mejor de educación física, incluso la educación física. He conocido a gente que ha odiado la actividad física por su maestro de educación física, que me apena mucho, porque soy maestra de educación física, pero que sí me han dicho, yo empecé a odiar la actividad física por mi maestro. Entonces imagínate, ¿no? Hasta tener un buen maestro o no un buen maestro va a definir si el niño le gusta o no la actividad física. Y todas esas variables, ¿cómo vas a saber qué fue exactamente el video? Entonces yo creo que tienes un reto, ha sido tu tema desde el principio y te felicito, ha sido constante, pero para mí sigue siendo muy, muy ambiguo. Tienes muchas variables a controlar y ojalá, ¿verdad?, que esta situación, yo te sugiero mucho que revises estos nuevos estudios que están haciendo los españoles de itinerario de vida deportiva, para que veas nada más lo que les ha costado el saber por qué un niño al final sí puede llegar a ser un tipo de vida que le guste el deporte o no le guste, etcétera, y cuáles fueron los factores de vida que intervinieron en estos niños. Entonces, para que veas que no solamente es la cuestión de la publicidad o de unos videos que pueden estimular la práctica. Entonces, sí, ojalá que la siguiente vez puedas hablarnos más sobre cómo consideras tú que es la actividad física o qué es la actividad física deportiva, cuáles son tus teóricos en los que te basas, a cómo te consideras que estos son los elementos que vas a poder medir y naturalmente no veo revisión del estado del arte de este teorema transteórico, ¿sí? Entonces, sí es importante, por favor, ojalá, has sido consistente con que este es el tema que te gusta y siempre ha sido así, pues sí, si es así, adelante, estimado Mario, pero sí tienes que construir todavía mucho alrededor de estas dos variables. Muchas gracias. Claro, gracias. Doctor Antonio, ¿puede dirigir las dos siguientes, por favor? Con todo gusto. Gracias. Adelante, maestra Itze. Perdón, sí, perdónenme. La pregunta es si ya está César Wilebardo, si lo podemos retomar para que... Ya dice, estoy aquí.